Todos pensaban que el cielo de julio era un mapa perfectamente conocido, que nada podía cruzarlo sin dejar rastro, y, sin embargo, algo lo hizo. Un punto débil, casi ahogado entre millones de estrellas cerca del centro galáctico, apareció donde ningún astrónomo esperaba movimiento alguno. Un punto que no solo se desplazaba, sino que lo hacía demasiado rápido para pertenecer a nuestro propio sistema. Durante semanas, las redes se llenaron de teorías, una sonda perdida, un eco del pasado, un fragmento errante de un sistema muerto. Pero los datos mostraron otra cosa. La realidad era completamente distinta, un visitante interestelar, oculto en una de las zonas de mayor densidad estelar del cielo, acababa de cruzar silenciosamente nuestra frontera gravitatoria. Y si algo ha aprendido la astronomía moderna, es esto. Cuando un objeto llega desde otra estrella, nunca llega solo. Llega con preguntas. Con riesgos. Con pistas sobre cómo funciona el universo más allá de nuestro Sol. Respira. Haz silencio. Porque esta historia no trata solo de una detección. Trata de lo que significa encontrar a TRES y Atlas justo allí, donde la luz de millones de estrellas casi impidió que lo viéramos. TRES y Atlas fue detectado por primera vez la madrugada del 1 de julio de 2025, por el telescopio Atlas en Río Hurtado, Chile. A primera vista parecía una mancha más entre el brillante caos cercano al núcleo galáctico. Pero su movimiento no encajaba, avanzaba a una velocidad cercana a los 60 km por segundo, demasiado alto para cualquier objeto nacido en órbita solar. El hallazgo se confirmó apenas un día después, cuando 31 observatorios aportaron mediciones que revelaron su verdadera naturaleza, una órbita claramente hiperbólica, con una excentricidad superior a 6. En otras palabras, venía de fuera. Otro viajero interestelar después de Oumuamua y Borisov, pero totalmente distinto a ellos. ¿Por qué el mundo científico contuvo el aliento? Porque Atlas apareció justo en una región donde casi nada se puede distinguir, un campo estelar tan denso que la mayoría de algoritmos fallan. De hecho, ahora sabemos que el objeto estuvo oculto durante todo junio. El resplandor de millones de estrellas lo volvió invisible, borrándolo de los catálogos automáticos. Y aún así, estaba ahí. Moviéndose. Activo incluso desde mayo, según muestran los datos de TESS y del observatorio Rubin. Un visitante que nos observaba mientras nosotros no podíamos verlo. Por eso este caso importa. Porque cuando algo logra atravesar uno de los paisajes más brillantes y confusos del cielo, trae consigo un mensaje diferente. Un mensaje que estamos a punto de descifrar. La investigación comenzó como empiezan los verdaderos misterios astronómicos, con algo que no encajaba. Cuando los primeros fotogramas de Atlas fueron revisados manualmente, los analistas notaron que la débil señal no solo se desplazaba, sino que lo hacía siguiendo una trayectoria imposible para un cuerpo ligado al Sol. Era un movimiento firme, directo, con una velocidad residual que ningún cometa solar puede alcanzar. Luego llegaron las piezas sueltas. Archivos de TESS entre mayo y los primeros días de junio mostraban un punto imperceptible a más de 6 unidades astronómicas. Ya activo, como si un núcleo diminuto liberara gas antes de acercarse. El observatorio Rubin registró una coma de más de 13.000 kilómetros a finales de junio. Una extensión demasiado grande para un objeto que aún no había sido oficialmente descubierto. Todo esto generó preguntas incómodas. ¿Por qué un cuerpo tan pequeño era tan brillante en longitudes específicas? ¿Por qué había actividad desde tan lejos? ¿Y cómo había logrado permanecer invisible casi un mes entero en los catálogos automáticos? La respuesta parecía estar en el entorno, un campo saturado de estrellas que confundió a los algoritmos. Pero algo más llamó la atención de los científicos. Si este objeto había podido esconderse en el caos luminoso de la región galáctica, ¿qué más se nos está escapando allí? El caso dejó de ser una detección rutinaria. Se convirtió en un examen forense del cielo. Cuando los instrumentos más potentes entraron en juego, la historia cambió de escala. El telescopio espacial James Webb apuntó hacia TRES y Atlas y reveló un detalle que descolocó incluso a los veteranos: el dióxido de carbono dominaba su composición en una proporción de 8:1 respecto al agua, aumentando hasta 15:1 tras la fragmentación. Ninguna cometa típica del sistema solar muestra relaciones así. El Very Large Telescope y varios observatorios complementarios registraron emisiones de monóxido de carbono, OCS, CN, agua y, sorprendentemente, níquel en cantidades mensurables.
Pero lo inquietante no era la presencia de estos compuestos, sino la ausencia de hierro en fase gaseosa. El polvo de Atlas tenía una firma química que no se parecía a nada conocido aquí. Las imágenes de Lubble y Rubin confirmaron que el núcleo era diminuto, menos de 1 kilómetro en su estimación más probable, pero extremadamente activo. Demasiado activo para su tamaño. La luz, la polarización negativa récord y la casi inexistencia de cadenas de carbono C2 y C3 completaron el retrato de un cuerpo verdaderamente anómalo. Lo que todos habían supuesto, una cometa interestelar parecida a Borisov, empezó a desvanecerse. Los datos no pintaban un objeto familiar. Pintaban un intruso con un origen radicalmente distinto. Y mientras los números se acumulaban, una frase empezó a repetirse en los laboratorios. Si esto es real, cambia las reglas. La pieza final del rompecabezas llegó desde un lugar inesperado, Marte. Mientras la Tierra tenía una geometría desfavorable durante el paso de TRES y Atlas, las sondas Mars Express y ExoMars TGO disfrutaban de una vista privilegiada. Desde allí, a solo una quinta parte de una unidad astronómica, sus espectrómetros captaron la firma química más clara del objeto justo en el momento de máxima actividad. Lo que revelaron confirmó todas las sospechas, no solo era interestelar. Era profundamente distinto de cualquier cuerpo formado bajo la influencia de nuestro Sol. La mezcla extrema de dióxido de carbono, la volatilidad desde grandes distancias, la abundancia de monóxido de carbono y nitrilos, la presencia de níquel sin trazas de hierro, todo apuntaba a procesos de formación lejanos a los modelos que conocemos. Y entonces llegó el golpe final. En noviembre, después del paso por el perihelio, un perihelio que jamás vimos desde la Tierra por el ángulo tan pequeño con el Sol, la cometa simplemente se partió. Dos núcleos emergieron dentro de la misma coma, acompañados de un aumento repentino de brillo multiplicado por 4. Y eso lo cambia todo. Porque la fractura no fue un accidente, fue la consecuencia natural de un material frágil, poco cohesivo, moldeado en condiciones ajenas a nuestro entorno planetario. Silencio. Por primera vez, el término intruso galáctico dejó de sonar melodramático, y empezó a sonar exacto. La aparición de TRES y Atlas en una región de alta densidad estelar no es un simple detalle técnico. Es una advertencia científica. Significa que objetos interestelares pueden pasar desapercibidos durante semanas, incluso cuando ya están activos, si se mueven a través de zonas saturadas de luz. Significa que nuestro inventario del cielo es menos completo de lo que creíamos. Los investigadores ahora se preguntan cuántos visitantes similares hemos perdido en el resplandor del fondo galáctico. Si Atlas escapó durante casi un mes, pese a su actividad creciente, ¿cuántos más cruzan sin que nadie los note? Las consecuencias van más allá. Su composición extrema sugiere que los sistemas planetarios producen una diversidad mucho mayor de cuerpos helados de la que imaginábamos. Su ruptura, sus proporciones químicas y su hiperactividad obligan a revisar los modelos de eyecta interestelares. Las agencias espaciales ya preparan nuevas estrategias. Mejores algoritmos para campos densos, barridos más frecuentes cerca del centro galáctico, coordinación directa con observatorios marcianos y con el James Webb durante ventanas críticas. TRES y Atlas deja tras de sí un mensaje claro. Nuestro cielo aún tiene puntos ciegos. Y los visitantes más interesantes parecen saber esconderse justo ahí. En el silencio que sigue a toda investigación, queda una pregunta antigua. ¿Cuántos viajeros como este cruzan el vacío sin ser vistos? TRES y Atlas nos obliga a mirar el cielo como lo haría un arqueólogo del tiempo, consciente de que cada punto débil puede ser la huella de un origen remoto, de un sistema que jamás conoceremos. El cosmos no se mueve rápido. Somos nosotros quienes llegamos tarde. Mientras nuestras cámaras buscan patrones, el universo desplaza sus fragmentos a través de distancias que rompen cualquier intuición humana. A veces, esos fragmentos pasan por regiones donde la luz misma se convierte en ruido, donde millones de estrellas se mezclan hasta borrar cualquier forma. Y aún así, algo pequeño, frágil, casi inexistente, logra atravesarlo. Esa es la paradoja que deja Atlas. Un objeto diminuto que nos recuerda la inmensidad. Un visitante que, al ocultarse entre la densidad galáctica, nos enseñó que el cielo no es un catálogo, sino un territorio vivo, lleno de ausencias y presencias que todavía no sabemos leer. Y en esa vastedad, nosotros somos apenas un destello. Un destello que aprende.
3 y Atlas no solo rompió expectativas, rompió el silencio de nuestra propia seguridad astronómica. Demostró que incluso un objeto activo, rápido y químicamente extraordinario puede perderse durante semanas si atraviesa una región saturada de estrellas. El mito de un cielo completamente vigilado cayó con él. Hoy sabemos que su paso por un campo de alta densidad estelar no fue un detalle sin importancia, sino la clave para entender por qué llegó tarde a nuestros sistemas de detección, y qué tan poco conocemos aún sobre los visitantes interestelares. Los hechos son claros, su naturaleza hiperbólica, su composición extrema y su fragmentación confirman que vino de otro sistema y que pertenece a una categoría distinta de todo lo observado hasta ahora. Y esa es la verdad final. No controlamos el cielo. Solo alcanzamos a escuchar, de vez en cuando, el eco de algo que lo atraviesa. Fin.